Bueno, la grabación se inició. Bueno, entonces nos encontramos en esta tarde con la profesora Silvana Andrea Mejía. Vamos a trabajar el tema de la enseñanza en la educación artística. Ella es licenciada en artes y trabaja también en la formación de licenciados en artes, lo cual nos puede aportar mucho a este trabajo. Yo soy John Jairo Giraldo, estudiante de sexto semestre de licenciatura en educación artística de la Uniminuto. Mi compañera Mónica, preséntate. Hola, mi nombre es Mónica Marcela Carmona, estudiante de licenciatura de Educación Artística también en el sexto semestre y me alegra mucho tener tu compañía hoy para ayudarnos con esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Esperemos a ver qué podemos aprender esta tarde. No, seguramente mucho. La idea es que tenemos 5 preguntitas muy básicas y ya pues iremos conversando si se nos ocurre algo más que nos pueda parecer relevante como para el trabajo que estamos haciendo. El punto de partida sería el concepto de educación artística que maneja la profe Silvana. ¿Qué concepto tienes en este momento de la educación artística ya con la práctica, ya con la experiencia? ¿Qué consideras tú que en este momento que es la educación artística? Pues eso más que un concepto es como un repertorio de concepciones. ¿Cierto? Ujú. Se va como moviendo a medida que uno va encontrando asuntos ya en el ejercicio docente, ¿cierto? Entonces uno puede tener, digamos, definiciones teóricas que encuentra en los lineamientos hay una definición, en las orientaciones pedagógicas hay una definición y mirando autores propios del campo se encuentran otras, Eisner, Manamae, pero digamos que eso me sirve a mí de apoyo para desarrollar propuestas más arriesgadas o para nombrar lo que hago, pero en sí mismo no es como un modelo de concepto que uno tenga establecido, ¿cierto? Entonces, uno puede considerar elementos de la educación artística como cultura visual, que es la línea de Fernando Hernández, pero no significa que para uno sea pues absoluta esa definición. Entonces, me parece complicado pues esa pregunta. A veces se trabaja como educación artística la parte técnica, ¿cierto? Me gusta enseñar Ujú. métodos a través de los cuales los estudiantes se apropien de la tradición y se sientan como con la capacidad de hacer obra, pues, o expresarse, pues, en la parte plástica. En otros momentos es educación artística y cultural, entonces hablamos es de los museos, de qué significa la obra de arte hoy en día, de cómo se mueve ese mercado, de las críticas de Avelina Lesper y de otros críticos más beligerantes. Bueno, eso entonces en otros momentos es un asunto más intercultural. Entonces tratamos como de no seguir una ruta absolutamente atada a toda la tradición, a toda la tradición occidental, sino que tratamos como de incorporar otros elementos que en Colombia, por lo menos desde el grupo Bachué para acá, empezaron a moverse. Entonces, depende como de los temas, yo creo que nos vamos moviendo según los énfasis que queremos hacer. En otros momentos la educación artística es meramente expresividad. Por ejemplo, en estos tiempos Ujú. que hemos estado tan encerrados, me he ido mucho por esa línea. Sí he metido elementos de historia del arte para que ellos tengan puntos de apoyo, pero estamos hablando mucho de cómo nos sentimos a través de expresiones artísticas. Entonces, Entonces, sí, dale. termina por favor. No, termina, dale, termina No, tu esa idea. era como la idea que no hay una definición estática, sino más como orgánica. En ese sentido, pues no tenemos como una línea teórica con un concepto como tal. Esa- Ah, ya.
No, te iba a preguntar precisamente eso, de que entonces esos conceptos que manejas de educación artística se van como moviendo con el contexto, con el tiempo, con las situaciones que van ocurriendo, o siempre hay algunos que mantienes como muy firmes dentro de tu práctica. Yo creo que uno en la práctica lo que mantiene firme son las convicciones profundas, no tanto como Ujú. los conceptos, porque pues a mí me gusta mucho leer y estudiar y yo veo que salen autores nuevos, entonces yo me mantengo como consiguiendo libros, revisando nueva literatura, pero si hay algo que permanece y que la literatura me ayuda a ir nombrando cada vez mejor, pero que yo siento que ahí estaba, que es, por ejemplo, una idea de justicia, ¿cierto? Digamos que uno ha crecido inclinándose hacia la predilección por lo justo. Ujú. Entonces va encontrando autores, pedagogos que consideran que la escuela es valiosa porque democratiza el conocimiento, ¿cierto? Entonces uno ahí mismo se va por ahí, pues lo lee, eso no sé, le hace burbujitas y entonces uno Ujú. ya sigue como apropiándose de esas palabras y dándole esos nombres a lo que hace. Pero entonces, lo que permanece, yo creo que son esas convicciones, una pregunta por el para qué, por ejemplo, ¿cierto? Yo para qué hago lo que hago, qué significa ser profesora y qué significa ser profesora de artes en el colegio, qué significa formar docentes, qué significa investigar, para qué investigamos. Ese tipo de preguntas siempre están ahí, pero yo sí diría que son más como convicciones, como el deseo de uno, como hacia dónde quiere llevar las cuestiones que toma entre manos. Y ya los conceptos vienen como a ir ayudándole a dar forma a esas convicciones que son más afectivas que racionales. Muy interesante. Moni, presentas la siguiente pregunta. Claro que sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es, ¿conoces alrededor del mundo cómo se enseña la educación artística? Bueno, yo sé que es la educación artística como tal, digamos que no existe así. O sea, uno tiene que pensar en educación artística escolar y en otra que es extraescolar y en otra que está en la educación superior y ahorita en las prácticas de laboratorios comunitarios, de todo lo que algunos colectivos artísticos están haciendo de manera muy informal y muy desinstitucionalizada por todas partes. Entonces hay como una multiplicidad de escenarios y de agentes que dificultan uno decir que hay una educación artística y que así va a decir cómo se presenta en el mundo, ¿cierto? Yo me muevo en uno de esos escenarios específicamente, que es la educación artística escolar. Desde mi punto de vista, creo que es una educación artística que tenemos que defender. ¿Por qué lo digo con la palabra defender? Porque la escuela en general recibe muchos ataques todo el tiempo. La escuela, muchos teóricos inclusive de la creatividad, la atacan para decir que en la escuela no ocurre la creatividad, no ocurre la formación, que solo hay entrenamientos, por ejemplo, es una de las cosas que se dice sobre la escuela. Entonces yo eh, trato como de ubicarme en mi lugar como maestra, como profesora de secundaria y un poco he trabajado qué ocurre con la educación artística en otros contextos. Hay un documental, por ejemplo, de Michael Moore sobre Finlandia. Él hace unas entrevistas a unos profesores y directores de Finlandia y a unos estudiantes y en medio del documental él dice que en las escuelas estadounidenses no se enseña educación artística,
¿cierto? Entonces allí pues sabemos que hay una concepción muy utilitarista de casi todas las dimensiones de lo vivo, ¿cierto? Que las humanidades allá se mantienen en crisis. Entonces, mientras que en Finlandia pues había mucha poesía y él estaba como muy asombrado que cómo así que sacaban tantos puntajes buenos en esas pruebas internacionales estandarizadas, sabiendo que se ponían era a leer poesía, ¿cierto? Porque él tiene otra Ujú. lógica de la relación entre lo estético y el conocimiento. Entonces, los currículos escolares, que son lo que yo más o menos he mirado, cambian en cada país. Cada país tiene su legislación. Entonces, en España, por ejemplo, había una asignatura optativa en todos los colegios que era el teatro. Parece que la desaparecieron, aparte de la música y aparte de la plástica. Ujú. Entonces eso significa que no hay una uniformidad, pues como que permita responder a esa pregunta. Al mismo tiempo que hay singularidades según cada sistema educativo nacional, hay intentos por mundializar la educación, que es lo que es como la otra cara de la moneda. Y en esos intentos por mundializar la educación, lo artístico casi no se nombra, pues digamos que se deja más como para que se piense desde las casas de la cultura y desde los colectivos de los artistas y que ellos sean los que vayan a la escuela a darnos Ujú. arte, ¿cierto? En términos generales, en Bogotá ya funciona súper ese modelo de que los artistas van a las escuelas y en otros países. Pero entonces es muy variada la forma de ser de la educación artística en el mundo y yo creo que es por eso que empecé diciendo, porque los escenarios no son solo los países, sino que dentro de cada país ocurren un montón de cosas a la vez. No hay una educación artística ni desde el punto de vista de la concepción, ni desde el punto de vista geográfico tampoco. Es que también esa es una tensión que veíamos en estos días, porque uno como de los documentos que analizamos previos a hacer este trabajo, es una propuesta de la Organización de Estados Iberoamericanos tratando de normativizar un currículo de educación artística para todos los países de habla española. Entonces, es siempre como esa tensión entre lo contextual y entre esa estandarización que a veces tiene como una buena intención, en el sentido de que ellos están tratando de que la educación artística tenga un lugar específico dentro del currículo, que no se deje como a libertad de las políticas o del gobierno de turno o de lo que esté ahí como sucediendo. Pero muy cierto lo que estás planteando. La tercera pregunta yo creo que ya nos ha respondido mucho porque queríamos preguntarte cuál era como el enfoque que tomabas para acercarte a la educación artística, para enseñar la educación artística. Ya nos has hablado como bastante de eso. Eh, entonces ya sería más preguntarte como por tus prácticas. ¿Cuáles serían las prácticas por medio de las cuales realizas esa enseñanza o consideras adecuadas para esa enseñanza también? Porque a veces uno quiere hacer algo, pero de pronto no se puede por las circunstancias o por lo que está pasando. Sí, pues yo tengo la práctica pues que uno aprende en la escolarización, que es desarrollar, diseñar un plan de trabajo al inicio del año. Pero Ujú. ese plan de trabajo es muy abierto. Yo pues planteo como unas cuestiones muy generales que tienen en cuenta las competencias que en este momento tenemos pues como orientadas desde el ministerio, que son la apreciación estética, la comunicación y y la percepción, o sea, sensibilidad y la sensibilidad. Y a partir de esas tres competencias, yo ya pues me muevo. Entonces, en términos generales, en este momento, por lo menos de práctica como profesora, estoy desarrollando cuerpos más grandes de temas. Entonces, en octavo estamos aprendiendo dibujo,
en noveno estoy trabajando más como la cuestión de la ilustración y abordando la materialidad de la crayola, pues que nos permite muchas experimentaciones gráficas. En décimo estamos trabajando pintura en general y en 11 estamos trabajando fotografía. Pero esa práctica me ha permitido a mí como que el programa no sea un modelo a seguir o una camisa de fuerza, sino que yo a medida que veo películas, propagandas, leo, converso, voy a los museos, voy como conectando cosas en el camino. Entonces lo que se plantea al inicio, por eso tiene que ser muy abierto. Y miren, por ejemplo, esta situación Claro. me obligó pues a cambiar el plan de trabajo. Entonces, en octavo que era dibujo, pues dibuje la familia, bueno, yo qué sé, ponga en práctica lo que vimos de proporción del rostro pues con su mamá y bueno, y ahí vamos. Eh, en décimo me gusta porque estamos trabajando mucho bodegón. Era pintura en general, pero me pegué el bodegón, que después el banita, la naturaleza muerta, como una expresión de uno a través de los objetos que tiene uno en la casa. Entonces, a través de la idea de bodegón hemos hecho muchas actividades como aprovechando el momento del encierro que estamos es como con este paisaje cotidiano. Entonces... eso en relación con los temas y en relación con la práctica, pues yo soy como pues califico como muy elemental, casi siempre son notas muy altas. Trato de hablar mucho con ellos, siempre diciéndoles que ellos sí pueden hacer las cosas. Creo que una de mis labores como profesora es convencer al otro de que sí es capaz y de que él sí tiene derecho a decir que sabe dibujar, porque ellos llegan muy bloqueados, pues la mayoría de gente cree que eso es como para unos elegidos. Pues esa creencia sobrevive en los muchachos. El mito del talento, sí. Entonces, eso lo reitero mucho, o sea, el dibujo, yo trato como de llevar al lenguaje cotidiano eso de la democratización que decía ahorita, ¿cierto? Creo que mi función como profesora en la educación artística escolar es hacerles creer que eso también les pertenece, que ellos tienen derecho a esa herencia de las tradiciones de arte, ¿cierto? Entonces, eso como que se habla todo el tiempo como, pues, muy espontáneamente sobre cualquier tipo de cosas. No uso tablero, pues eso es como raro, pero fue como que en algún momento me di cuenta que yo no usaba el tablero. Entonces tengo un super equipo en el salón que lo uso sobre todo para proyección de audiovisuales. A veces trabajamos cine. Pues no que los muchachos hagan cine, sino más como el cine como relato, no es el cine como Ujú. temática. Cuaderno no uso, no tengo cuaderno. Eso también lo fui como haciendo, cada vez se me hizo más claro y se me impuso hasta que ya dije conscientemente no les voy a pedir, no tiene sentido porque yo les hacía, a mí no me gusta que lleguen a copiar a la clase, a mí me gusta que tengan todo claro a través del diálogo y de la y del hacer. Y en el colegio hay un mecanismo que se llama construcciones de saber, entonces en ese momento, después de haber hecho, a través de esa construcción de saber, ellos escriben sobre lo que hicieron y es muy chévere porque hacen como un proceso de concientización de lo que acabaron de aprender. Entonces en estos días le preguntaba a ellos tres palabras que hubieran aprendido nuevas en las clases desde enero en dibujo en octavo y que las definieran con sus propias palabras. Y me sorprendieron porque uno puso proporción y decía, es que una cosa corresponda con otra cosa. Bueno, dijo algo que sí era la definición. Otro respondió mensura y yo les había hablado en un par de clases de que nosotros podíamos, pues que teníamos la capacidad de medir a ojo, que fuéramos abandonando las reglas, los compases cuando se trataba de dibujo, que eso sí tenía mucha geometría.
y se acordó de la palabra mensura y yo pensaba, bueno, sirve no tener cuaderno también para la parte conceptual, porque en donde anotó el chico esa palabra, no sé, es una huella que se produjo ahí. Entonces no uso cuaderno y las construcciones de saber son como más o menos cada 10 semanas, son después de procesos largos, en donde ellos ya así como que conceptualizan, como que hacen un pare, como qué fue lo que ocurrió aquí, qué aprendí, y dicen cosas muy lindas, dicen, efectivamente dicen, yo pensé que no era capaz y ya creo que sí soy. Entonces, eso. La práctica también es muy chévere porque el salón es grande, es iluminado, hay mucho espacio entre mesas, las mesas son grandes para más o menos 6 personas, entonces hay mucho diálogo en la clase, yo no soy pues como de quédense callados pues mientras trabajan, sino que hay como un hormigueo todo el tiempo. En un primer momento yo doy unas indicaciones, recuerdo la intención de la clase y ya ellos se van. Y pues hacemos preguntas y cosas y yo voy dando vuelta por ahí, pero ellos tienen la potestad ya como de desarrollar sus ideas y pueden usar el celular en la clase, lo pueden usar ellos consiguen imágenes de ahí. La condición cuando tienen imágenes de internet es que les hagan algo, ¿cierto? Que esa imagen la vuelvan de ellos. Que no sea copia. Sí, pues igual yo siempre les he dicho que un dibujo ya es de uno, ¿cierto? Así sea una copia, ya cuando uno lo dibuja, eso ya es de uno, porque ya lo hizo él. Pero que traten como de que pase otra cosa más. ¿Qué más de las prácticas? No sé. No, de hecho, has mostrado cosas muy interesantes ahí con respecto a la forma de enseñar. Podemos compararlo con otras instituciones y cada docente tiene su manera y va desarrollando como sus estrategias. Y no Si solo quieren, eso, sino, así, sino que también interviene mucho como el espacio, la oportunidad de tener esos lugares donde los alumnos puedan también formarse y tener la oportunidad de ellos mismos abrirse, porque hay instituciones que no cuentan como con esos medios. Ajá, sí. muy Bueno, cierto. te voy a hacer la última preguntita. ¿Consideras que hay prácticas marginales alrededor de la educación artística? ¿Y cómo definen ustedes prácticas marginales? Cuando nos pidieron preguntar eso, yo lo entendí alrededor de prácticas que dentro del asunto educativo no sean consideradas como buen vistas para la educación artística o que no se tengan en cuenta y se les haga a un lado o que simplemente sean despreciadas con respecto a la función del arte. Bueno, voy a responder pues lo que se me ocurre. Yo creo que el arte es marginado, pues. De por sí. O sea, nosotros desde la modernidad nos vienen enseñando que lo que es valioso es la razón, que lo que es Ujú. valioso es la objetividad, que lo que es valioso es lo que se puede predecir, que la generalización es lo que va a salvar el mundo y lo va a lanzar al progreso. Entonces, de entrada, pues, todo este universo, el arte también tiene objetividad y también tiene técnicas, la perspectiva es un ejemplo muy claro de eso, pero hay una parte del universo de lo artístico que tiene que ver con la emoción, ¿cierto? Esta parte más de las vanguardias, con el ensueño, eh, con la poética, que ha sido siempre como muy marginalizada eh, institucionalmente, en todo sentido. O sea, digo institucionalmente con énfasis porque eso no significa que lo hayan desaparecido, eso siempre ha ocurrido y siempre ha estado ahí. En las tertulias que hacemos cuando nos tomamos un vino, en la lectura de los libros de literatura, en ir al lanzamiento de un libro, o sea, eso siempre sigue funcionando. Y casi que son esas cosas marginales y desde abajo las que después logran transformaciones
en lo que es la academia, en lo que es la estructura institucional endurecida. Entonces, yo creo que pues, preguntarnos eso, no entiendo muy bien el sentido de la pregunta, es porque el arte en sí mismo está siendo siempre subalternizado ante otras formas de ser en el mundo. Entonces, en el colegio, los que somos profesores heredamos todo eso se hereda, se asume en la intensidad horaria, en la falta de salones apropiados, en que hay un solo profesor de artística cuando podrían ser cuatro, uno de danza, uno de música, uno de teatro, ¿cierto? En todas esas condiciones materiales estamos asumiendo de entrada que el arte es marginal. Y también cuando somos miembros de un colectivo de profesores, tenemos que tener un discurso muy súper estructurado para ser escuchados, porque nosotros somos como el de artística, pues no sé, como el loco del colegio, pues no sé, algo así. Entonces, sí, de entrada yo creo que prácticas marginales, claro, eso somos nosotros. Y es más, los artistas pelean para que no los incorporen a la sociedad. O sea, dicen, no, el artista está por fuera de su tiempo, el artista toma distancia, el artista es un extranjero en este mundo. Entonces, de algún modo, digamos, eso marginal también se vuelve valor en manos de los artistas. Entonces, yo no sé, yo diría como algo así de lo que entiendo. No, siempre sería algo muy, muy válido también. Sí, me parece muy válida tu respuesta. Muy, muy apropiado. Profe Silvana, no, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todos los aportes. Más adelante, después la volveremos a molestar, si alguna cosa. Y es siempre una cosa para discutir, porque obviamente hay posturas muy rígidas, hay otras muy abiertas cuando se habla de educar en el arte. Hay posturas también muy técnicas, hay posturas también muy expresivas. Pues ya como que cada uno va tomando y construyendo su propia postura frente a esto. Te agradecemos mucho por todo lo que nos has aportado en este espacio. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la compañía y por la gran apertura que nos dio a las preguntas, que muy significativo. Muchas gracias, Mónica, John Jairo, chao, que les vaya bien. Chao, Chao. gracias. Listo.